Espectacularmente no. Estoy casi no. Respirá. Bueno, la idea es contarles un trabajo que hicimos con Antonio y Beatriz Patelo de la estimación de la dimensión, estimación de las dimensiones y sus estimaciones, Perdón. en plural porque vamos a ver diferentes... Y quiero sacar esto. ¿Está grabando? Sí. Sí. Aceptado. Bueno, muy bien. Vamos a ver diferentes nociones de dimensión. Vamos a proponer estimadores de esas dimensiones. Vamos a ver consistencia y después un poquito de simulaciones y ver cómo elegir los dichosos parámetros que aparecen. Perdón, que no estaba compartiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, así que, opa, ¿no? Teclado, un poco, espacio. Poner flechita, no, poner flechita acá. Ahora, pongo acá. Ahora sí. Bueno, diferentes nociones de dimensión. Entonces está, como saben, hay diferentes maneras de asociar a un conjunto su dimensión. Hay una noción topológica de dimensión de Kuratowski, está la clásica noción de dimensión de Hausdorff del conjunto. Hay otras dimensiones, noción de dimensiones para espacios métricos y demás. No voy a entrar mucho en detalle, algunas son probablemente la dimensión de Hausdorff lo conocen, cubren por bolas. Esa es la realidad, tomás el ínfimo hasta que la medida es el cero o el supremo de los que te dan infinito. ¿Está bien? O sea, las nociones, ninguna de estas dimensiones vamos a intentar estimar. Indirectamente sí, porque hay muchos casos donde va a coincidir con lo que vamos a querer estimar, que es la dimensión de Minkowski. ¿Está? Y bueno, ¿por qué? A ver, no vamos a querer estimar ninguna de estas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las que vamos a querer estimar y las vamos a definir? La dimensión de Minkowski, la dimensión puntual, que asigna a un determinado punto la dimensión, y después una cosa se llama la dimensión de correlación, donde aparece una variable aleatoria. ¿Tá? Las otras dimensiones son geométricas, digamos. Y la última aparece una variable aleatoria, ahora vamos a ver cómo se define. Y bueno, está. La dimensión de Minkowski ha estado presente en varias cosas que hemos hecho ahí con Ricardo y demás en estimación de conjuntos, porque está relacionado con algo que también he traído bastante, que es el dilatado de un conjunto. Ahora lo vamos a ver, y vamos a ver cómo calcular la dimensión a partir de la medida de cuando agarrás el conjunto y le unís una bolita, o sea, lo dilatás. El logaritmo de esa medida, cuando dilatás R, sobre el logaritmo de R, cuando R tiende a 0, tiende a la dimensión de mismo. Eso lo vamos a ver ahora en detalles. La pregunta que uno se hace primero es, bueno, ¿a quién le interesa todo esto? Si es que a algunos, a nosotros, porque queremos publicar un trabajo. La dimensión de correlación, en realidad yo no la conocía y nos encontramos algunos trabajos donde, todavía no dije qué es, pero digo, más allá de eso, hay como diferentes grupos de gente interesada en estimar dimensiones. Está la gente que estudia fractales y demás, que cuando el conjunto es el soporte de una distribución, en general uno no piensa que eso es un fractal, pero bueno. Después, la dimensión de correlación aparece en el marco de los sistemas dinámicos también, ahí encontramos algunas referencias y demás, ahora se los voy a dar un poco más en detalle. Y después, nosotros los que nos dedicamos a la estadística, por el lado de decir, bueno, está lo que se llama la hipótesis de la manifold hipótesis, que también se las conté algunas veces, que es decir, bueno, hay una observación empírica, digamos, esto es totalmente empírico, de que muchos datos que en realidad parecerían vivir en alta dimensión, en realidad viven en una dimensión más baja, ¿no? Entonces, hay un trabajo famoso que yo se los he contado una vez, que es testear cuando los datos están, un trabajo de Feferman, que es cuando los datos están en una variedad de dimensión más baja o pasan cerca, o sea, hay una variedad de dimensión más baja que pasa cerca de los datos. ¿Está bien? ¿Por qué tiene interés eso? Y bueno, porque
obviamente cuando tenés datos en alta dimensión hay muchas cosas, como nos pasó con Leo que se les cantó la vez pasada, hay muchas cosas que no funcionan bien, los estimadores por núcleo y demás tienen el problema de la maldición de la dimensión, entonces hay cosas que no funcionan. Entonces, bueno, esto es como para atajarnos y decir, bueno, ¿no será que tus datos en realidad vienen en una dimensión más baja? Y bueno, ¿cómo estimar esa dimensión o cómo testear si efectivamente viven en esa dimensión? Es parte de los problemas que hemos tratado de abordar. En este caso puntual es estimar la dimensión en concreto. ¿Está bien? Bueno, como esto, capaz que probablemente Leo les contó, ¿no? Uno hace un trabajo y te dicen, ah, bueno, pero probame que eso funciona en altas dimensiones y después te das cuenta que en realidad para trabajar en altas, no sé, altas dimensiones, yo que sé, dimensión 100, precisas cuántos miles de millones de datos, les haces una simulación con muchos datos y dicen, ah, no, pero usaste muchos datos. Entonces, hay ahí como un trade-off entre hacer algo en alta dimensión que funcione, pero a la vez, si les haces una simulación, en la típica crítica, si les haces una simulación con muchos datos, te dicen, ah, no, pero estás usando, yo qué sé. Y después si uno piensa, si estás trabajando en dimensión 100, en alguna cuenta que Ricardo hace muy bien, digo, si vos quisieras tener 2 puntos por cada, si estuvieras en el cuadrado 0,1 por 0,1 y querés tener 2 puntos por cada coordenada, precisás 2 a la 100, ¿no? Entonces, se vuelve, la cantidad de puntos que precisás es un disparate. Pero sin embargo, bueno, está el comentario ese de, ah, bueno, esto cómo lo generalizo a altas dimensiones, a nosotros por lo menos nos lo han hecho bastante. Y bueno, una manera de atacar eso es decir, bueno, está, pero ¿será que tus datos, y en esto viene la hipótesis de variedad, bueno, ¿será que tus datos realmente están en dimensión tan alta o están en dimensión más baja y puedes trabajar con métodos que funcionen en dimensiones más bajas, ¿no? ¿Se entiende? Como siempre, me cortan ahí lo que quieran comentar. Bueno, ahí está, puse lo de la hipótesis de variedad. Les paso a contar un poco la dimensión de Minkowski, cómo se define. Entonces, lo primero que definimos es el número de cubrimiento, ¿tá? Que es la cantidad mínima de conjuntos que uno precisa para cubrir su conjunto con otros de diámetro menor o igual que R. O sea, usted tu conjunto, suponete que los cubrís por bolas de radio R, bueno, ¿cuánto es la mínima cantidad que preciso para cubrirlo? Ese es el número de cubrimiento. Entonces está, la dimensión de Minkowski lo que va a hacer es contar cuántos precisás, tomar logaritmo y hacer logaritmo de 1 sobre R. ¿Por qué eso tiene sentido? Bueno, porque la dimensión es el exponente K, tal que si vos cubrís con bola de radio 1 sobre N, te queda C a la C, una constante por N a la K. La constante acá mucho no importa porque el logaritmo te lo mata. Los logaritmos te matan esas constantes, en realidad. Entonces es bastante razonable pensar que la dimensión tiene que ver con eso, con cuál es el K que preciso para que Ln acá sea la cantidad de... Se cumple como en Hawthorne, es cero infinito. Así cuando pasas la dimensión de la dimensión efectiva, con Hawthorne. En Hawthorne tú vas bajando, en un momento tú tienes un valor, y si es cero, es infinito, y ahí va. Sí. Debe cumplirse más o menos lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Cuando tú cubres, y estás cubriendo un conjunto con una cierta, con ciertos paralelepípedos o bolas. Y entonces tú dices, bueno, voy cubriendo, el Minkowski te dice cómo tienes que ir cubriendo, y eso te cuenta el número y el límite. Hacen un límite cuando el radio tiende a cero. Sí, pero ojo que acá no hay un parámetro, porque pensando que acá no hay un parámetro como el Hawthorne que tenés a cuánto elevás el diámetro. Sí. Acá es simplemente contar cantidad de bolas de un cubrimiento, o bolas o conjuntos de un cubrimiento. O sea, no tenés un parámetro que... ¿Qué pasa? Si no estás dando el K preciso, el logaritmo de una sola. Ah, no, eso sí. Sí. No, si metieras esto acá, ahí sí tenés un comportamiento del tipo que decís vos. Sí. Está.
¿Está bien? Entonces, bueno, esto es la dimensión de Minkowski. Vamos a ver cómo estimar esto. Y en particular, ¿qué pasa? Contar el número de cubrimiento, o sea, calcular con la definición misma el número de cubrimiento de un conjunto es, tengo que tomar todos los conjuntos de diámetro menor o igual que R que necesito para cubrir. O sea, eso en la práctica es medio impensable. Entonces vienen unas definiciones que nos ayudan. Uno es el número de empaquetamiento, que es la cantidad máxima de bolas disjuntas de radio R que puedo meter, y el número de separating number, el número de separación, o no sé cómo llamarlo, pero es la cantidad de puntos que están a distancia entre sí mayor o igual que R. O sea, ¿cuál es la máxima cantidad de puntos que puedo poner en el conjunto a distancia mayor o igual que R? Eso es el separating number. Y lo otro es la máxima cantidad de bolas disjuntas centradas en R, centradas en S de radio R. ¿Está bien? O sea, en vez de cubrir, bueno, pienso, bueno, ¿cuánta es la máxima cantidad de bolas disjuntas de radio R? Tomo así, tiquiti. Bueno, piensen que todas tienen el mismo radio, que cosas que mi dibujo no estaría representando. La máxima cantidad de centros este, de bolas disjuntas es el packing, y el separating es la máxima cantidad de puntos. Acá van a estar, si querés que sean disjuntos, van a estar a 2R, ¿verdad? Como mínimo a 2R. Entonces, obviamente hay una relación entre esto y esto, y uno se puede probar fácilmente porque hay una relación de una constante entre una y la otra, que yo puedo cambiar en la dimensión de Minkowski, puedo poner o el separating number o el packing number. ¿Está? ¿Y cuál es la ventaja? Que son más fáciles de calcular. O sea, obviamente si yo tengo que considerar, acá como les decía, todo el conjunto de diagramas, eso es imposible, ¿eh? Bueno, esto a partir de una muestra se puede aproximar. O sea, tenés una muestra de puntos en el conjunto, se puede aproximar de manera razonable. ¿Está bien? O sea, va en la dirección de, bueno, cómo computar eso. Entonces una expresión alternativa que ahora sí tiene que ver con el volumen del dilatado, es decir, bueno, la dimensión de Minkowski es D menos, fíjense, si no tuvieran los logaritmos, esto que está acá es la medida del dilatado, que es B de T, es la medida de la bola centro en S y radio T, o sea, mi conjunto lo agarro y lo engordo T. ¿Está bien? Entonces, calculo la medida de eso, logaritmo de eso sobre logaritmo de R, D menos eso, se puede probar que es otra manera de estimar, perdón, es otra manera de definir, acá no hay estimación, es otra manera de definir la dimensión de Minkowski. ¿Es que estás en una red? Sí. ¿Qué es lo interesante de esto? Que bueno, uno esto a priori lo podría, a partir de una muestra, obviamente en dimensiones muy altas no, pero podría calcular eso, o aproximar eso. ¿Cómo aproximas esto? Y bueno, aproximadamente la medida de la bola central, la muestra, el radio T. ¿No? Dilatás la muestra, si pudieras calcular fácilmente esto. Pero bueno, esto es como el estimador plugin, esto es el estimador plugin de esto, ¿no? Que es bastante natural. Y esto también apareció en algunas charlas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estimar acá la dimensión de Minkowski cuando vos, o bien podés calcular, para esto hay algoritmos cuando pones el separating, para el packing, hay algoritmos para aproximar esto, entonces esto andaría todo bien. O cuando acá metes una aproximación a la función de volumen. Eso llego a la parte de, bueno, tengo datos y quiero aproximar eso. ¿Está bien? Pero hasta acá es todo teórico, acá no hay datos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Para el que me dijo que era un masazo teórico en mis charlas. ¿Estamos bien? No vino esa persona. ¿No vino? Ah. No, me pareció. Se quedó votando. Se quedó votando ayer. Bueno, la dimensión puntual es un concepto puntual que lo que hace es
Ahora sí, interviene la probabilidad, es decir, la probabilidad de la bola, voy a calcular la dimensión a un determinado puntito. Entonces, miro la probabilidad de la bola de centro en el punto y radio R, hago el logaritmo de esa probabilidad sobre el logaritmo de R, y eso me da lo que se conoce como dimensión puntual. ¿Está bien? Depende del punto, obviamente. Yo cambio el punto y eso va a cambiar. Si mi conjunto es así y acá tiene un pedacito, bueno, acá vas a tener una dimensión que va a ser 1 y acá vas a tener una dimensión que va a ser, si estoy en el plano, va a ser 2. ¿No? Digo, depende del puntito que estoy tomando. Una particularidad, si yo tomo supremo en eso, es una cota superior para la dimensión de Hubble. ¿Está bien? Y en el caso de variedades, bueno, si tenés dimensión puntual igual a Q, entonces la decide, ¿no? Pero bueno, este, la dimensión puntual, la dimensión, y Antonio y Vega tampoco, nos encontramos temas dinámicos que no quedaba claro en los primeros papers de Grasberger y Camastra, que no quedaba claro qué era eso, y después encontramos un trabajo de Pessing de 1993 donde define un poco más rigurosamente qué es eso. Yo lo que les voy a presentar, pues ellos no lo hacen con variables aleatorias, es con conjuntos, les interesa estudiar la dimensión de correlación cuando tiene un sistema caótico, no sé bien, o sea, la verdad que los miré y no entendí muy bien los dinamistas ahí. Yo no lo lograba con Pessing. ¿Quién? Yo no, ¿Ah, sí? sí, ¿No? ¿En estas cosas? ¿Dimensión de No. correlación? no, con las cosas de Pessing, me parece. Pues. Bueno, Me suena. ¿cómo lo adaptamos nosotros? Es lo siguiente, es decir, ¿cuál es la probabilidad? Mirá la probabilidad de que dos puntos al azar de una distribución X estén a menos de R, ¿está bien? Y calculás el logaritmo de esa probabilidad, lo voy a escribir porque si no, le voy a escribir d menos límite, si no sé, ya se las olvidaron todas, pero bueno, logaritmo de b de t, soy el logaritmo de t, y esto cuando t tiende a 0. Creo que tengo que poner 1 para hacer un punto. Esta es la de Minkowski, la dimensión de Minkowski, que la voy a anotar así. La dimensión puntual, no le da mucha bola por ahora. La dimensión de correlación es, agarro dos variables con la misma distribución y miro la probabilidad de que dos puntos x1, x2 estén a menos de r, y calculo logaritmo de p de r sobre logaritmo de r. El límite de esto es la dimensión de correlación. En los trabajos de Pessing y demás, ni siquiera lo tienen para variables aleatorias, toman una sucesión de puntos en el conjunto. Eso yo la verdad que no. Perdón, los de Camastra y demás, que lo hacen en el marco de sistema dinámico, ¿sabes? Yo no entendí muy bien cómo, creo que ninguno entendió muy bien, pero bueno, está. La definición es esto: tomo el logaritmo de la probabilidad sobre el logaritmo de R, siempre que ese límite exista. ¿Está bien? ¿Se entiende la definición? Por lo menos. Bueno. Entonces está. En el caso de que tenés constantes que. O sea, tenés una medida en el conjunto que está acotada por una constante por R a la L y otra constante está acotada por arriba y por abajo por constante por R a la L, bajo una hipótesis de estandaridad de la distribución, la dimensión de correlación coincide con el L. Eso es un lemita ahí que probamos que no es muy difícil. La estandaridad tiene que ver con que la P sub X, esto también lo de, la P sub X de la bola de centro en X y radio R es mayor o igual que un lambda por, en este caso, el nu de la bola. Y radio R. La estandaridad lo que hace es, si un conjunto es estándar, por ejemplo, respecto a la medida de Lebesgue, lo que le está sacando es la posibilidad de que tenga pinchos hacia afuera.
Está bien, porque está diciendo, bueno, si esto fuera la medida del ED y esto también, lo que está diciendo es la medida de la bola, perdón, acá me faltó. No, acá está bien. Si esto fuera la medida de la bola, tengo que hacer la bola cortada con el conjunto, o sea, mayor o igual que una constante por la medida de la bola. Es como decir, no se te hace, no tenés un pincho hacia afuera que hace que la medida de la bola cortada con el conjunto se hace arbitrariamente pequeña. Eso es la estandariedad. Entonces, esto lo que dice es, si vos tenés una medida en el conjunto que hace que está cortada por arriba y por abajo por R a la L, y la P es estándar respecto de eso, entonces la dimensión de correlación te da SL. ¿Está bien? Es como una manera de relacionar, bueno, algo geométrico que tiene que ver con la dimensión del conjunto con algo probabilístico, que es la dimensión de correlación. Entonces, bueno, ¿cómo estimar estos objetos que definimos? Eso en la correlación, en la propia definición. No necesito que estés consciente de la diagonal, la probabilidad. ¿Cómo? En la definición que tenés Sí, ahí de PDR, sí, ahí que estás tomando la diagonal. sí. Pares de puntos, sí, si lo mirás el producto es la diagonal. La probabilidad está a menos de R En una bandita. sobre el logaritmo. Sí. Y eso no se puede. Sí, 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 eso es display. Es un U estadístico. Ahora te lo. Bueno, estimadores. Para el caso de la dimensión de Minkowski, lo que se hace es cambiás. Acuérdense que acá había el CEP era la máxima cantidad de puntos que puedo tomar en el conjunto a distancia mayor que R. Bueno, como no tengo el conjunto, pongo la muestra, cuántos puntos puedo poner en la muestra a distancia mayor que un RN que se vaya a cero. O sea, esto es directamente hacer plugin, ¿no? Entonces, calculo el logaritmo de eso sobre el logaritmo de RN. Para esto hay un algoritmo eficiente para calcular el separating number. Y eso, de hecho, ya estaba hecho, ya estaba propuesto. Por lo menos el algoritmo para calcularlo. La consistencia de eso creo que no lo prueba el señor que. ¿Está bien? Pero esto es como bastante natural, ¿no? Haces plugin ahí. El otro es el que les decía de cambiar. Si lo que tenías acá era la función de volumen teórico, lo cambiás por contraparte empírica y cruzar los dedos para que eso funcione. Digo, ahora les voy a contar bajo qué hipótesis eso converge a la dimensión. ¿Está bien? Pero esos dos, ¿estamos bien? Simplemente haces plugin, cambiar lo teórico por la versión empírica. Y bueno, una relación entre una y la otra, es un delita bastante sencillo, pero a menos de este infinitísimo es menor o igual que un logaritmo de 2 sobre el logaritmo de RN. Fíjense que esto se va a cero, lento, porque el RN se va lento. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Obviamente te dice que si esto es consistente, esto es consistente, ¿no? O sea, si esto converge al verdadero valor, esto es un infinitésimo, o sea que esto va a converger al verdadero valor. Está bien, porque esto se va a cero. Lo interesante es que cuando estas dimensiones son números enteros, o sea, cuando vos sabés que lo que estás estimando es un número entero, no te quedás con esta cantidad, lo mandás al entero más cercano. ¿Está bien? O sea, si vos estás estimando algo que sabés que es un número entero, calculás esto y lo mandás al entero más cercano y vas a tener un estimador que no se equivoca, a partir de un n, no se equivoca nunca. ¿Está bien? O sea, vos haces la muestra suficientemente grande y el valor de la dimensión va a ser exactamente lo que estás poniendo acá. ¿Se entiende? Simplemente porque lo forzás, yo que sé, vos sabés que estás estimando algo que tiene que ser 2. ¿No? Entonces, bueno, está, tu estimador te dio por acá, entre un medio y 3 medios. Y bueno, está, si sabes que es un número entero y estás más del lado de, estás entre un medio y 3 medios, le mandas a 2. Entonces, a partir de n, o sea, para un n suficientemente grande, puedes estimar la dimensión con error 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Simplemente pues como lo truncás, digamos. Y esto lo que te dice es que lo puedes hacer para cualquiera de los dos, digamos, están relacionados. Bien, ¿estamos bien? Esto es un resultadito ahí medio general.
Como decía Ricardo, la estimación de la dimensión de correlación es simplemente hacer plugin. Considero el U estadístico, que es contar cuántos pares de puntos están a menos de R en la muestra. Esto es un U estadístico. El estimador es el logaritmo del P gorrito sobre el logaritmo de R. ¿Está bien? ¿Sí? Eso va a ser bastante fácil probar, simplemente porque el P gorrito converge, para R fijo converge. Casi seguramente. Sí, sí, Y casi seguramente, y hay que representar el límite también. todo hecho. Porque además un estadístico con una que está acotada. Sí. Esto es un núcleo acotado. Sí, de hecho, sí, Y hay desigualdad exponencial, que es lo interesante. exactamente. Eso viene, pero se adelantaste por eso. ¿Está bien? O sea, el estimador de la dimensión de correlación es simplemente eso que está ahí. Y bueno, tal, la dimensión puntual también es un plugin bastante barato, digamos. Esta es la medida empírica, que, o sea, si no estuviera el n sería la definición. Simplemente, como no sabéis esa probabilidad, bueno, lo cambias por la medida empírica. ¿Está? Obviamente, para x fijo, esto es lee los grandes números, no hay mayor dificultad ahí. ¿Está? Después, bueno, nosotros probamos un resultado de uniformidad en x, que tampoco hay mayor dificultad ahí, probando usando resultados válvulas con x, pero está. ¿Está bien? Estos son los estimadores, que son básicamente hacer plugin. Algunos resultados que logramos probar y los que no nos salieron. Para la dimensión de Minkowski, acá no estoy asumiendo que es un número entero, es un conjunto ahí cualquiera. Pido que la función de volumen sea Lipschitz en un determinado intervalo. Ahí se preguntarán qué es esto. La función de volumen es una función que no es del todo fea, tiene ciertas propiedades, es continua por derecha, hay unos trabajos ahí que... En general, se pueden decir pocas cosas, pero algo se puede decir de la función de volumen. Acá vemos la hipótesis de regularidad en cero, que fue lo que precisamos para que nos saliera el resultado. No toda función de volumen lo cumple esto. Sí lo van a cumplir ahora, en una parte, ahora un poquito más adelante, les voy a contar, bueno, qué se puede hacer en el caso de volumen polinomial, que es una de las hipótesis que les he contado bastante en los seminarios, que es, bueno, que tiene su razón de ser, pero decir ¿qué pasa cuando el volumen del dilatado es polinomial en T? Que eso en particular, siento que me estoy repitiendo mucho, pero para los conjuntos con Rich positivo, no sé si se acuerdan, lo del Rich es que es lo máximo que me puedo alejar del conjunto y seguir teniendo una única proyección. Ese es el Rich. O sea, si yo tengo un conjunto así, tengo Rich 0 porque acá tengo dos proyecciones, o sea, en toda la bisectriz esta tengo dos proyecciones. Sin embargo, si mi conjunto tiene un borde razonablemente suave, me puedo alejar una cierta distancia y seguir teniendo, bueno, acá no, pero me puedo alejar un poquito y seguir teniendo una única proyección. Los conjuntos que tienen esa... Perdón, ¿era lo mismo que tratar de rodar una bolita o era otra cosa? Es más fuerte, lo del Rich es más fuerte. Si se cumple que tenés Rich R, rueda una bolita. Eso yo voy a aplicar mi idea. Pero sí, está relacionado. O sea, tiene que ver con eso, con la suavidad del borde. Cuando el borde de S2 tenés Rich positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos conjuntos que tienen borde suave, la función de volumen es polinomial en lo que estás dilatando. Con lo cual, esta hipótesis... Esto es por geometría diferencial. Sí. Es un resultado de Federer. Sí, tiene una variedad, entonces localmente tiene el volumen de Lebesgue casi, ¿no? Correspondiente. Sí. En realidad el resultado de Federer es para conjuntos con Rich positivo, no necesariamente es una variedad. Sí, Después claro. hay un... Pero da. Entonces nosotros lo que pedimos es, bueno, hay una función de volumen que le pedís que sea Lipschitz, que es pedirle algo, o sea, regularidad en torno al cero. Como obviamente tenés una muestra de una distribución con soporte en lo que le querés calcular la dimensión, si no. Tenés un parámetro que tiene que ver con la distancia de estados entre la muestra y el conjunto.
Si el conjunto es compacto, eso se va a ir a cero, eso está bastante estudiado, puede tener tasas óptimas de eso, etc. Entonces está, una hipótesis de, el parámetro no lo podés tomar de cualquier manera, el parámetro que lo vas a hacer decrecer, tiene que cumplir una relación entre la distancia de Hausdorff y la regularidad de la función de volumen en entorno al cero. Esto después cuando tenga volumen polinomial, cuando le pida la hipótesis de volumen polinomial, esto va a parecer más lindo escrito así, porque uno mira esto y dice, bueno, esto es una hipótesis que tiene que ver con qué pasa en el entorno del cero con la función de volumen. Pero queda como esa hipótesis así escrita con esa generalidad, es bastante oscuro. Pero este resultado es muy general, acá lo que podrías estar estimando es nadie le dice que esto sea un número entero, ¿no? Pero, eso podría ser le podrías estar estimando una fracción. Entonces bajo estas hipótesis, el estimador plugin converge a lo que tiene que converger. ¿Está bien? Lo que les voy a contar, ¿está bien? ¿Se entiende? Digo, tenés ciertas hipótesis de regularidad del dilatado sobre el conjunto, tenés que tomar la sucesión de manera adecuada. Después le voy a decir a la práctica qué hacemos, ¿no? Porque está todo bien, pero digo, esto, ¿cómo elegís esto? ¿No? La pregunta es cómo elegís el RN. Eso va a venir ahora más adelante. Bueno, obviamente, este también es consistente bajo las mismas hipótesis. Esto por la relación entre los estimadores, entre el número de cubrimiento y el volumen. Uno está acotado a una constante por el otro, o sea, no hay mayor. Después, Podrían tener otro reino, de los dos mejor. no, en realidad el mismo RN con las mismas hipótesis te sirve. Claro, pero a lo mejor con los dos podrías poner algo menos restrictivo. Bueno, con la prueba que nosotros hacemos no, pero como que sí. Porque en realidad la relación entre esto y esto es una constante que te lo mata el logaritmo. Entonces, no sé si, en términos de tasa, capaz que podés mejorar la constante, pero no vas a tener una tasa mejor para el de abajo y para el de arriba, no creo. Porque uno está encerrado por una constante por el otro. En el caso de la dimensión puntual, bueno, precisás que sea estándar en el punto donde estás calculando, o sea, que la medida sea estándar, o sea, la probabilidad ahora sea mayor que una constante por R a la D', ¿está? Para algún D'. Entonces bajo esas hipótesis, el estimador plugin natural es consistente tomando el RN de esa manera. ¿Está bien? Eso básicamente es la ley de los grandes números, simplemente el promedio como referencia. Para un X fijo no tiene mayores misterios. Y bueno, en el caso de que vos tomes lo que les decía, que es un supremo en X, tenés que perder un poquito más, acá te queda 1 sobre 2', tenés que tomar un RN un poquito más lento, y tenés un resultado de convergencia uniforme. O sea, esto converge a esto uniformemente en X. ¿Está bien? En particular, te permite calcular el supremo de la dimensión puntual, que es una cota superior de la dimensión de Hubble. Bien, en el caso de la dimensión de correlación, bueno, también acá aparece el estimador natural, que es el U estadístico, converge tomando también una tasa adecuada. Fíjense que acá aparece, esto es como medio tramposo, porque la tasa óptima, lo mejor que puedes hacer depende de la dimensión que querés estimar. Entonces, es como decir, bueno, ¿qué metes acá? Eso ahora en la práctica les voy a decir cómo hacemos. Pero digo, esto así es tramposo, porque decís, esto converge acá si tomás esto a esta tasa. Esto es teórico, después hay que ver cómo. Uno podría tomar como input acá otro estimador de la dimensión, meterlo acá adentro y con eso estimar la dimensión de correlación. Pero digo, es como, en realidad es medio tramposo. Ahora, después les voy a decir a la práctica cómo. Pensando todo. Podría, sí. Igual el truquito que nosotros hacemos es bastante más rudimentario y fácil. Ahora se los. Bueno, ¿qué se puede decir cuando tenés volumen polinomial? ¿Está? Cuando tenés volumen polinomial, bueno, está, lo que decía. Primero, está el conjunto con la clase positivo, que ya creo que se los adelanté y ya lo han visto en varias de mis charlas, es eso. Me alejo a una determinada distancia y tengo una única proyección.
En ese caso, un resultado famoso que también les conté que tenés una expresión polinomial hasta el Rich y los coeficientes tienen que ver con propiedades geométricas del conjunto. Por ejemplo, la medida de conjunto, si tomás 0, acá te queda la medida de conjunto y te queda el término independiente. La medida del borde, esto es que decir con precisión, bueno, es la medida de menos 1 adicional del borde. Acá es la medida de la doble unidad por la característica de Euler, es el coeficiente del término más grande. Esto lo probó el trabajo de Federer, digamos. Eso es lo que en lo que estudiamos campo aleatorio llamamos Lipschitz Killing Curvature. Exacto. La expresión Lipschitz Killing. Exactamente. Bueno, hay conjuntitos que tienen volumen polinomial y no tienen Rich positivo. Por ejemplo, este conjunto, el Pacman, tiene volumen polinomial para un R hasta un cierto valor, no me acuerdo cuánto es, pero obviamente no tiene Rich positivo porque acá tenés una única proyección. Perdón, tenés dos proyecciones. Acá también te parás en cualquier punto de la bisectriz y tenés dos proyecciones, sin embargo el dilatado tiene volumen polinomial. Esto hay que hacer la cuenta, pero tiene volumen polinomial todo R3. O sea, vos dilatás y sin embargo, obviamente tampoco tiene Rich positivo. Claro, en esos puntos de tangente tenés dos proyecciones. Hay una cosa curiosa que se da, que es en R2, si la expresión polinomial vale toda la recta, eso sí, solo sí es convexo. ¿Tá? Los convexos, se sabe, yo agarro un convexo, el dilatado de un convexo, la medida del dilatado es polinomial, ¿tá? Para todo, eso vale en RD, o sea, yo agarro un convexo, lo dilato, la medida de eso es polinomial a lo que estás dilatando para todo valor, para todo margen de dilatación, digamos, para todo. En R2 es equivalente a ser convexo, pero no en R3. ¿Tá? Hay como un saltito ahí. Estos conjuntos tienen una expresión polinomial en todo R, en toda la recta, sin embargo, obviamente no son convexos. ¿Está bien? Una curiosidad ahí que les cuento. Bueno, entonces, ¿qué dice esto? Que la hipótesis de tener volumen polinomial es más débil que la de tener Rich positivo e incluye más conjuntos que los de Rich positivo. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, vamos a pedir que tengas una expresión polinomial, probamos que la dimensión de Minkowski es D menos el grado del primer coeficiente no nulo. O sea, vos escribís el volumen del dilatado y si eso arranca en el tercer término, D menos eso va a ser la dimensión de Minkowski. Eso es bastante fácil de probar. Tomás logaritmo acá, derivás y te queda que ese límite es la dimensión de Minkowski. Es una cuenta de cálculo 1. Después, en este caso, la dimensión de Minkowski menos la dimensión, el estimador de la dimensión, está contado por arriba por esto, donde aparece bueno, el coeficiente y el logaritmo del Rn. Obviamente, cuando esto que está acá es menor que un medio, y yo sé, o sea, en este caso es un número entero, ¿verdad? Porque es de menos k, puedo estimar esto con error cero. ¿Vale? O sea, si yo hago que esto sea menor que un medio, acá tengo error cero si yo aplico la función que lo manda al entero más cercano. ¿Entienden? O sea, bajo hipótesis de volumen polinomial, puedo estimar la dimensión con error cero. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que el logaritmo de Rn este tiende lento. Muy lento. Así. Entonces probamos este resultado. Lo mismo vale, una cuota similar vale para el otro estimador, que usaba el separating number, simplemente porque uno se diferencia del otro por una constante. Entonces, acotás esta diferencia también por algo que se va a ir a cero, donde aparecen otras constantes ahí. Y bueno, lo que decía, esta es la función que te lo manda al entero más cercano. Si le aplicás esta función, tenés estimadores que estiman con error cero. ¿Está bien? ¿Está? Esto es en cuanto a la teoría de la estimación. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Bueno, ¿cómo elijo el RN? Porque está todo bien, esto depende de una secuencia de RN, la típica, depende de un parámetro.
que tenés que elegirlo de alguna manera. Entonces, lo que hicimos es cómo elegir el RN. Entonces, la idea es bien chota, es decir, bueno, está, esto es como un C por RN a la K, dijimos, entonces, sugiere elegir, haces una regresión entre el logaritmo de RN y el logaritmo de esto. Y te quedas con la pendiente de esa curva. ¿No? Porque lo que querés es el K. Entonces, si vos haces, acá tenés el RN, ¿va? Y acá tenés el log NC, ¿va? Esto se comporta como, logaritmo de, se comporta como C por RN a la K, lo que querés es el K, entonces lo que querés en definitiva es la pendiente de esto. Vamos a graficar acá el logaritmo de RN. ¿Está bien? Entonces está una manera de elegir de elegir el estimador es probás, o sea, calculás el logaritmo del número separador, haces esta regresión lineal, digamos, acá vas a tener diferentes valores y te quedás con la pendiente de esa curva. ¿Está bien? Simplemente porque vale esta relación. ¿Ah? ¿Se entiende? Y eso se puede hacer al resto de los estimadores, porque son básicamente son como constantes por Rn a la dimensión. Entonces, si tenés la dimensión, haces una regresión lineal y te queda por... ¿Dónde está la trampita de esto? Porque decís, bueno, pero entonces no tenés que elegir una sucesión. Sería mágico. Hago la regresión, me quedo con la pendiente de la curva y no hay sucesión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta regresión depende fuertemente de qué pasa, desde dónde vos arrancás acá. O sea, primero que no es una regresión, no tenés datos ID y estás haciendo una regresión lineal clásica, digamos, simplemente le estás pasando, o sea, mínimos cuadrados. No es que puedas probar acá un resultado de consistencia de eso, porque no tenés. Está. Lo otro es que va a depender fuertemente desde dónde arranques. Cuando el RN, o sea, como que el parámetro termina siendo acá, desde dónde vos arrancás a hacer esa regresión. Uno no te vas a librar de tener que elegir una RN. Con este truco no te libras de elegir eso. Lo que pasa es que terminás transformando el problema ese en, bueno, ver desde dónde te sirve arrancar, porque capaz que perdón, logaritmo de RN. ¿Te pones psicoequipaciado? ¿Qué haces ahí? ¿Sorteás? Sí, no, los pones equipaciados y tal, calculás la. Perdón, el primero no, el último. Dije, cuando el RN es más chico, en realidad son los valores más grandes, ¿no? Cuando el RN es chico te queda. El problema son con los RN chicos, son los valores más grandes. Entonces está, o sea, toda regresión es bastante sensible a los, como Ricardo nos ha enseñado, a los puntos ahí de palanca. Exactamente. Cuando el RN es chiquito, esto te queda grande, entonces te termina influyendo mucho desde dónde arrancás, desde dónde arrancás el logaritmo de ¿cuál es el valor más chico de RN que tomás? Porque te va a influir mucho en la pendiente esa. O sea, en realidad el parámetro se convierte en eso, decir, bueno, desde dónde arrancás. Nosotros lo que hacemos ahí en la práctica. Porque es menos logaritmo de RN, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí, acá es menos. Pero porque hay campo así. Claro, pero o sea, el valor que termina siendo influyente es desde dónde arrancás el RN. Nosotros lo que hicimos ahí, que creo que. Llamar un robusto. Sí, llamaron robusto. Tirar a un porcentaje y de outliers ahí arrancaron. Hacer una regresión robusta, creo. No me acuerdo. Pero digo, está, es. Bueno. Y ahí el más robusto de todos es la mediana de los cocientes. X o XY. No Y probamos. el más sencillo. Mira, bueno, no probamos. Tenés muchas pendiencitas Claro. y tomás la mediana. Ahí va. ¿Hiciste el estimador robusto de la pendiente de la Ese regresión? tiene el punto medio. Ya llevarlo a dimensión 2, no sé, nadie sabe cómo hacer.
Bien, vamos a probarlo con eso. Sí, nosotros hicimos algo, ¿viste? Tiramos ahí unos. Tiramos Un buen de lo que unos tiene sliders. eso, un buen de lo que tiene un trabajo de eso, de cociente para estimar para hacer un estimado justo de presión, no dicen algo de eso. Para hacerlo lindo, entre otros, porque ya no tenés medianas, entonces que toman cantidades medio pastoso. Pero es un problema bonito. Bueno, les queda de 10. Bien, este es nuestro truquito, entre comillas, para liberarnos de la elección del RN, pero está dependiendo ahí de dónde arrancás. Algunos resultados, probamos con M1, estos son conjuntos, agarramos un paper que tenía un montón de conjuntos y calculamos dimensiones y demás. Y lo hicimos para 2500 datos. En estos casos, en general, fíjense, tenés, por ejemplo, D es la dimensión del espacio y M es la dimensión del conjunto. Tenés desde, o sea, acá está metida la banda de Möbius, un círculo, un montón de cosas. Hay algunos que dan horrible, obviamente yo que sé, tenés dimensión 2 en dimensión 72 y bueno, yo qué sé. La dimensión de correlación curiosamente da bastante bien en casi todos los casos. A nosotros nos sorprendió bastante que, y no había gente, nosotros no encontramos trabajo de estadística donde estimara la dimensión de correlación. De hecho, no encontramos ni siquiera una definición, o sea, les interesaba, o sea, los trabajos que encontramos fueron de gente de sistemas dinámicos, pero curiosamente en pila de casos es la que da mejor. ¿Ah? Bueno, esto da. Acá se llama box porque son cajas, en realidad son diferentes maneras de. Piensen que acá es la dimensión de Minkowski lo que estás estimando, de diferentes maneras. O contás cajitas que te cubren el conjunto, o contás puntos a distancia más mayor que R, etc. O sea, para detectar que efectivamente está haciendo una variedad de dimensión más chica, esa sería la dimensión de correlación sería la. Sí, eso va bastante bien. Si te fijas en los numeritos, es la que da más razonable. Después el resto, bueno, ahí ¿Se da 20 réplicas de hacer promediar nomás? Sí, de 20 réplicas con 2500 datos. Esto lo hizo- la elección de 20 réplicas lo hizo BEA, supongo que porque alguna vez sale costosísima de calcular, sobre todo intuyo que alguna de estas debe ser. ¿No? Sí, 20 acá es poquito, pero. No. Quería saber si, como sabés que esos números enteros, no sé si tomó promedio es otra cosa. No, creo que son promedios. Promedio, No, son promedios. La línea esa que te da 26 y estás en dimensión 20 es una estimación un poco mala. Pero nada, yo qué sé, ahí. Bueno, pero ahí efectivamente ¿Por qué está no muy yo? cerrado. Digo, Sabiendo que eran enteros, porque no son truquitos de llevar enteros. Eso lo hacemos en otro. Redondear cada vez que hace una réplica. Creo que también está, sí, creo que también está en una de las tablas. En esta no, pero lo puso en una de las tablas, la cantidad de veces que vos le invocás exactamente, el porcentaje de aciertos exactos. En algunos casos le invocás, yo qué sé, acá le invocás Redondear y votar, ponerle. 1. Redondear y votar, ponerle. Claro, contás cantidad de veces que le das. 1,98 también. 1,98 y 2. Claro, tenés valores donde están muy cerquita. 79 y 6, digamos. Este, Hay mucho más que el método de Ricardo caminaría bien. Sí, el de mandar al. Sí, ese lo tenemos. El porcentaje de veces que te. Que no es mío, de eso. No, pero eso estás estimando un número entero, mandarle al entero más acá. Sí, en muchos casos dan exacto. Y bueno, tenemos más simulaciones, cosas. Hicimos una pruebita con ruido. ¿Qué pasa cuando tenés los datos con ruido? Y ahí, como uno esperaría, cuando aumentás el ruido. que ve mejor la de correlación es porque el libro estadístico ese es más fácil de estimar en alta dimensión, por ejemplo. Pues, solo tenés que medir volúmenes, Sí. 72. Sí, supongo que o sea, evidentemente estás estimando mucho mejor esa cantidad. El peso de una. Sí, de hecho,
no lo hicimos con volúmenes. Lo que pasa acá es esto porque hay un algoritmo que te lo calcula, esto porque también. Acá no metimos la función de volumen porque es imposible calcular eso. La cantidad de cajas de diámetro RN que te cubren por cuadra hipercubos que te cubren el conjunto. Es, Pero de algún modo también sufren en la dimensión. sí, sí. Si tenés un dibujito de los manifolds, No, esto lo sacamos de. No me acuerdo, ahí metido ahí de todo. De hecho, son más de 13, recorté porque si no no entraban, eran como 20. Y tal, después hicimos una pruebita con ruido a ver qué pasa. Y tal, cuando no tenés ruido, O sea que efectivamente los datos tienen esa dimensión. no, estás perturbando en un ruido ortogonal con una normal, con una varianza de diferentes valores. Claro, sin el ruido, Perdón, efectivamente. normal, perdón, sí. Sin ruido estás efectivamente en esa dimensión. Sí, la azul es la tabla anterior, digamos, pero en este caso el conjunto es un cubo de dimensiones 2 hasta 7. Estás en R7 y mirás diferentes cubos de dimensiones 2 hasta 7, 2500 puntos, promedio solamente. Lo que está en azul es el caso sin ruido. Lo otro es esto es perturbando cada puntito con una. En realidad lo que haces es, al punto le sumas una normal y una variable chiquita. No es que perturbas en una dirección ortogonal, sino que sumás una normal con una variable muy chiquita. Entonces está, obviamente. ¿sacás de la variedad con eso? Sí, lo sacás del cubo. O sea, es como que vos tenés. Tus datos están en un cubo, son una uniforme en el cubo. Cuando vos lo perturbás ahí, te da cualquier cosa. Cuando perturbás con un ruidito chiquito, bueno, todavía estas, si se fijan, la que está en violetita, bueno, da hasta acá. Dimensión 3, da un poquito por arriba, pero acá ya dan casi igual. En amarillo, cuando le aumentás mucho el ruido, da fruta hasta que llegas a la dimensión efectivamente del desplazamiento. Y lo mismo pasa a las otras, yo que sé, acá arrancás, estás sin ruido, o con un poquito de ruido, seguís estando en 2, le aumentás mucho el ruido y te pasaste de estimar algo que es un 2 a un 3 y pico. Acá también, hasta que recién cuando llegas a dimensión 5 te aguanta un ruido de 0,05. Si no, no. Pero eso es un poco para jugar ahí, a ver cuán robusto era esto, cuán bien funcionaba cuando le metías. ¿En el borde del cubo o adentro del cubo? No, es el cubo de dimensión 2 metido en R7. O sea, pensá que tenés cubo de dimensión 2 en R7, cubo de dimensión 3 en R7, cubo de dimensión 4 en R7. Le vas agregando una dimensión más. ¿Está? El caso full dimensional es el último, obviamente. ¿Está bien? Bueno, tiene más o menos el comportamiento que uno esperaría y tal. Pero me pareció que no dan tan, de hecho no dan tan mal, me parece. Y nuevamente creo que la que da mejor sigue siendo la de correlación, ¿no? Creo que esta es la que da un poquito mejor la dimensión de correlación para este caso. Moraleja, hay que estudiar un poco mejor la dimensión de correlación. Y probaron con un conjunto de datos reales. ¡Ah! Pero con dimensiones tipo altas. No. O sea, lo más alto que probamos fueron con las simulaciones, yo que sé, con eso decía 72 y 12. Sí, por ahí, sí, pero no llega, o sea, creo que este era lo más high y medio. Con datos reales, Alta hoy día es. Claro, no sé, nosotros tenemos de 80 millones de variables. Vale. Pero eso, bueno, aquí no boicotear esta presentación. Eso, la manifestación se hace en la calle, ¿no? no, está bien. Pero ¿qué es usar el índice? Una dimensión. Sí, Ahí tenemos, anda bien. no sé, Y por Pedro te baja a un No. mil. Y que, bueno, pero estabas en la noche, claro.
Pero Igual no estamos sirve igual. porque es del cuadrado. El ilineal depende solo de la cantidad de puntos donde tenés que bajar la dimensión y no de la dimensión del espacio ambiente. En puntos tenemos 1000 capaz. 1000 que no más. Claro, Ahora sí. De baja pila, digamos. te va a bajar muchísimo la dimensión y podés calibrar el épsilon ese de la Mira, ¿y han comparado con otros métodos que han visto? diferencias. Por ejemplo, hay un trabajo Mauricio que mira la varianza de los ángulos para activar la dimensión local. Hay un trabajo bayesiano. Alianza de los ángulos. No, estimadores de dimensión hay, está el uno famoso de Levina y Bickel que hace algo local, ahí después, ¿cómo es? Hace con vecinos más cercanos, el estimador de Levina y Bickel. Marcel dijo el primero con el segundo y la discusión de ese un aparato que depende de la Algo así. dimensión y estima la Sí, dimensión. no comparamos. Lo máximo la máxima comparativa es que acá agarramos las variedades de este señor que él, no me acuerdo que. No, pero así con implementar métodos de otros y compararnos. En realidad pasa que nosotros no es que estamos proponiendo nada, o sea, los estimadores son estimadores plugin, estamos estudiando desde el punto de vista teórico consistencia de esas cosas, que eso no estaba hecho. Estudiando desde el punto de vista estadístico la dimensión de correlación, que no había nada, y probando el resultado de consistencia, ahí, bueno, y jugando un poco con las simulaciones a ver cómo anda. No, en el mundo, sí, en el mundo de estimadores de dimensión hay una batería de cosas y se podría haber hecho un trabajo que incluso está mucho más computacional de comparar con toda la artillería que hay en la web. Pero tampoco el objetivo es ganar, porque no hay ninguno, o sea, no hay ninguno que le gane a las otras. En algunos casos funcionan un poco mejor, en otros también se estropean. Y de acá puedes sacar test también, ¿no? Hasta la dimensión. Para ver si es full dimension, ¿no? Pero no tenés distribución límite, ¿no? ¿Con qué distribución límite? Parece que con eso un estadístico debe ser diferente. Bueno, ahí podría El hacerse. estadístico es el que me parece a mí, los otros son. Ese puede llegar a sacar una distribución normal. Y además, como te decía, una desigualdad exponencial tiene. Sí. Sí, de hecho creo que fue lo que usamos para, o sea, para probar la convergencia uniforme. Sí, con Parmes. Sí, con Parmes y con X. Sí. Lo de la distribución límite se podría haber hecho con el modelo estadístico, no lo hicimos, sí. No, se podría haber hecho una distribución límite. Para hacer, estoy contigo. Bueno, no sé, ¿preguntas? ¿Terminaste? Eso te la hice. Y ya lo enviaron o ya. Sí, lo mandamos. Sí, ya lo. Bueno, todavía no lo rebotaron y hace como un año que está. Así que o lo secuestraron o lo van a aceptar. Sí, casi un año. Que lo secuestraron o lo van a. A los 4 meses hay que proteger. Bueno, pero Antonio no viste que no es protector. Vos sos el rey, ¿sí? Te están recordando todos los meses, mandá reporte. No lo mandás un año que pones. Es interesante, pero no lo suficiente para esta red. No va a pasar eso. No les deseo eso, pero es No, lo que es lo que se a todo los el viejos tiempo que no va a hizo el pasar. laburo. A los viejos no va a pasar. ¿Verdad? Entonces, después de un año, entonces dice, pero fíjese, en realidad, esto no. Por eso la idea de los 4 meses mandar un caipe. Bueno, te voy a decir. Entonces, Vale, amable vamos, preguntándolo, que nos gustaría tener qué estatus está ahí. Dentro de Madrid. Exacto. Ningún editor en jefe lo toma mal porque quiere apurar a los papeles y al editor asociado. Bueno, Gente en el Zoom, ¿hay preguntas? Entonces, tenés las dos opciones, decir esto es maravilloso o decir una excusa para decirte no. Ya lo vas a O suponte el trabajo de leer, como en Semana Santa.
por hablar de una persona, la muerte de mi hermano, no pude hacer nada. En Semana Santa tuve que, en Semana Santa